Muy buenas noches, queridos hermanos, espero que estén bien. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo capítulo 22 y vamos a terminar ahora el capítulo 22. Vamos a ir entonces al versículo 41 y vamos a hablar en la última parte cuando Jesús ya empieza a hacer la pregunta a estos fariseos. Ya no los fariseos, ni los saduceos, ni los herodianos les hacen pregunta o le hacen pregunta a Jesús, sino ahora es Jesús quien le hace una pregunta muy, pero muy interesante. Vamos a ir al capítulo 22 entonces del libro de Mateo, versículo 41, que dice: y estando juntos los fariseos, es decir, aparentemente los fariseos estaban alrededor de Jesús, dice, Jesús le preguntó, esta es la pregunta, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Esta pregunta es tan interesante, pero tan interesante que prácticamente es el meollo del problema. Es la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer al final de cuentas. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Esa es la pregunta que tenemos que cada uno de nosotros respondernos, porque al final toda la palabra de Dios, toda la ley de Dios nos va a empujar a poder respondernos quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo en la palabra del Señor? Y Jesús es interesante cómo les dice a estos estudiosos, doctores de la ley, estos fariseos, estos escribas, acerca de esta pregunta que es primordial para cada uno, no solamente de ellos, sino también para nosotros. Tenemos que responder, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es Jesús? Bueno, para ellos y para nosotros también. Ellos, conociendo la palabra, conociendo las escrituras, obviamente le dijeron algo que estaba ya escrito y que ellos también enseñaban, que el Cristo, que el Mesías, porque Cristo significa Mesías, era el hijo de David, el rey David, porque estaba profetizado que iba a venir un descendiente de David que iba a ser el rey sobre todo, que su reino no se acabaría. Ahora, ese hijo de David estaba hablando aquí, pero es interesante cómo el Señor profundiza y es como el Señor les muestra con lo que saben estos fariseos, les enseña algo que ellos tal vez ni siquiera se hubieran imaginado. Por muchos años que estuvieran estudiando las escrituras. Es interesante cómo una persona puede estudiar, como estos doctores de la ley, años, la palabra de Dios, y aún así, sin la ayuda del Espíritu de Dios y sin la ayuda de Cristo, jamás vamos a poder llegar a esta pregunta: ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Cristo para nosotros? Así que nosotros tenemos que estar también convencidos de eso, de que por mucho que nosotros leamos la palabra del Señor, podamos leer de pe a pa, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin la ayuda del Señor, sin la ayuda de Cristo, jamás vamos a poder llegar a la pregunta fundamental: ¿quién es el Mesías? Que se profetiza desde Génesis y se ve reinando en Apocalipsis. Así que Jesús les enseña, Jesús está dándoles a ellos una enseñanza que tal vez en su vida han podido ellos poder siquiera imaginar tocar un tema que es de vital importancia para ellos, pero también para nosotros. Ahora, los fariseos le dicen, es el hijo de David, porque en el Salmos capítulo 110 que vamos a tocar, Jesús menciona ese Salmos, justamente David habla acerca del hijo de David, pero también dice algo muy interesante acerca de su hijo. Por eso Jesús les hace esta pregunta a estos estudiosos, a estos académicos de la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 43. Él les dijo, es decir, Jesús les dijo, pues como David en el Espíritu, es decir, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor, Señor, diciendo, miren cómo Jesús interpreta la palabra de Dios, miren cómo Jesús, cuánto nos falta a nosotros, cuánto nos falta, de verdad, nosotros leemos la palabra de Dios y decimos, wow, qué bonito, o qué cosas prácticas, pero cuando el Señor nos enseña, cuando el Señor mediante su Espíritu viene y nos enseña, nos puede mostrar profundidades desconocidas para nosotros. Pero miren cómo Jesús enseña e interpreta la palabra del Señor. Dice el versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor. Está hablando David. Jesús está hablando acerca del Salmo 110. Dice,
dijo el Señor a mi Señor. En otras palabras, David es quien está profetizando, inspirado por el Espíritu Santo. Dice el Señor, es decir, Jehová, a mi Señor, es decir, a mi Señor, que implica obviamente el Hijo de Dios, el Mesías. Y los dos están con un Señor, no un Señor de un don, digamos, ¿no? Don Marcelo, don Juan, no. Un Señor de soberano, de rey. Dijo el Señor a mi Señor, es decir, hay dos señores ahí, siéntate a mi derecha. En otras palabras, lo que David está diciendo es que el Padre le está diciendo esto al Hijo que es Cristo. Dijo el Señor, es decir, el Padre, a mi Señor, que es el Hijo, que sigue siendo Señor de David y de todos nosotros, siéntate a mi derecha. Eso es lo que le dijo el Padre a Jesús. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi derecha. Y eso es lo que el Señor ha hecho, porque hoy en día el Señor Jesús está a la diestra del Padre. Y obviamente el Señor va a hacer todo, va a cumplir todo, para que todos los enemigos del Señor, todos aquellos que rechazan a Cristo, todos aquellos que obviamente están completamente en enemistad abierta a Cristo, algún momento van a ser y se convertirán como polvo, derrotados, bajo el estrado de sus pies. El estrado de sus pies es como que están ahí en el polvo, rendidos, y donde puede poner el pie sobre estos enemigos vencidos. No sé si ustedes han visto algunas fotos, algunos retratos, donde se ve a un guerrero victorioso con su espada, alzando su espada arriba y poniendo su pie bajo la cabeza del enemigo. Yo creo que he visto eso en David y Goliat. Ahí David, creo que se veía, no me acuerdo en qué foto, pero se veía ahí David con su espada, con la espada de Goliat, alzando la espada de Goliat y poniendo, obviamente, David su pie bajo el cuerpo de Goliat, decapitado. Eso era un símbolo de que este enemigo había sido destruido y que el pie de David estaba poniendo sobre el cuerpo derrotado de Goliat, que simbolizaba la victoria. Va a llegar un momento, queridos hermanos, donde se va a cumplir. Yo creo que en Apocalipsis podemos ver a grandes rasgos, o podemos ver, mejor dicho, todo el final, cómo va a terminar todo. Y vamos a ver a un Jesús victorioso, a un Jesús reinando, a un Jesús ganando absolutamente todas las batallas que tiene que ganar. Somos más que vencedores en Él. Él ya ha vencido la muerte. Él va a vencer a todos sus enemigos y los va a poner como estrado de sus pies. Y el Señor cumplirá eso. Ahora, esta profecía que David está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, sabemos que se va a cumplir. Pero lo interesante que Jesús está mencionando aquí es cómo es que David dijo el Señor a mi Señor. Tal vez los fariseos, que eran doctores de la ley, habían escuchado y habían estudiado este pasaje, pero nunca lo habían visto desde ese punto de vista. Porque versículo 45 es interesante. Miren la agudeza de nuestro Señor. Dice versículo 45, pues si David le llama Señor, es decir, en este caso al Hijo, al Cristo, al Hijo de Dios, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo puede llegar a ser su hijo? Y dice después, versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús les dice esa pregunta, si David está diciendo, pues si David llama Señor al Hijo de Dios, al Mesías, a su Hijo, Jesús está diciendo, ¿cómo entonces puede ser su hijo si al final David le llama Señor? No le tendría que llamar Señor. Porque la profecía, o lo que también los fariseos y los estudiosos enseñaban, era que el Mesías iba a venir a ser hijo de David. Ahora, la diferencia era esta, de que los estudiosos, los doctores de la ley, pensaban que este Mesías iba a ser hijo de David en la carne solamente, que iba a venir a ser descendiente de David
en la carne, o sea, físicamente nada más. ¿Eso era mentira? No, era cierto, porque Jesús era el hijo de David, o sea, descendiente por María y por José también. O sea, no había duda alguna de que Jesús fuera en el sentido físico hijo de David, de la línea de David, de la descendencia de David. De manera que en lo físico Jesús cumplía ese requisito, era el hijo de David. Pero lo que Jesús está tratando de enseñarles a estos maestros de la ley fariseos es que Jesús o el Mesías no solamente iba a ser hijo de David en el sentido físico, sino que también iba a ser hijo de Dios. Iba a tener la naturaleza divina también. Por eso es que David le llamó Señor. Y no solamente hijo. Y obviamente eso en ese momento tal vez para los fariseos era completamente nuevo y desconocido hasta que vino Jesús a revelarlo, a enseñarlo. Por eso es que cuando nosotros conocemos más a nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder entender muchas, se destraban, es como que se quitan los candados de muchas otras frases, de muchos otros libros, de muchas otras profecías que a veces uno no puede entender, pero en Cristo se abre todas esas, como un candado, se abre todos esos párrafos, esas profecías para que nosotros podamos entenderlo mucho mejor también. Jesús está diciendo, en otras palabras, el hijo de David no solamente es hijo de David en el sentido físico, sino también es hijo de Dios. Es 100% humano de la línea de David, pero también 100% divino de el Hijo de Dios, de la línea de Dios, del descendiente del Hijo de Dios. O sea, 100% humano, pero también 100% divino. Y era algo misteriosamente desconocido para ese momento, pero ahora nosotros lo conocemos y podemos entender que nuestro Jesús era 100% humano porque, aparte de venir de la descendencia de David, vino como manso y humilde entrando a Jerusalén. No tenía dónde recostar su cabeza, pasó hambre, lloró. Tuvo tanta paciencia con sus discípulos que a veces eran difíciles de que entiendan y que aprendan muchas de las lecciones que Jesús les había enseñado. Podemos ver la paciencia de Jesús, cómo es que tenía que soportar a muchos de sus discípulos por su falta de fe en muchas ocasiones. Como el Señor, más adelante vamos a ver cómo se lamenta por Jerusalén, cómo tiene compasión. Y vamos a poder entender que Jesús era 100% humano. Él pasó todo lo que nosotros, todo lo que el ser humano puede pasar en cuestión a las necesidades, a las preocupaciones, a la pérdida, a la traición. ¿Acaso a Jesús no lo traicionaron? Uno de sus discípulos lo traicionó, lo vendió. Así que vamos a poder nosotros entender que Jesús es 100% humano, pero también es 100% divino, es hijo de Dios, sin pecado alguno. Y obviamente uno no puede entender, nosotros no podemos entender los grandes hombres del Señor, aquellos grandes líderes de las iglesias, de los pastores antiguos, se preguntaban también eso. No podemos entender a ciencia cierta cómo se conecta, hasta dónde es el límite de que el Señor era humano y dónde empezaba su naturaleza divina. Uno no lo puede entender porque el Señor es Dios y cuando solamente tal vez allá vamos a entender todos esos pequeños detalles, pero creemos de que el Señor es 100% Dios, Hijo, o 100% Dios, Hijo del Señor, pero también 100% humano, de la descendencia de David. Eso es lo que no podían de alguna manera comprender y entender los fariseos, pero Jesús les enseña y les hace una pregunta. No les dice abiertamente, por lo menos en este capítulo o en esta sección, no les dice Jesús, yo soy el Mesías o yo soy el Cristo. Más adelante lo va a decir. Pero les está mostrando que en las Escrituras ya estaba escrito, ya estaba profetizado acerca de Cristo. En el Antiguo Testamento se puede ver a Cristo que va a estar profetizándose, que se ha profetizado y que se está cumpliendo ahora. Pero lamentablemente estos fariseos, estos escribas, por mucho conocimiento que tenían, no podían ver. Su corazón aún estaba velado. Y solamente el Espíritu del Señor puede quitarnos el velo de nuestro corazón para que podamos ver mejor a Cristo. ¿Qué podemos aprender de este
de estos versículos. Yo creo que por lo menos podemos aprender nuevamente, repito, se puede aprender muchas cosas, hermanos, y ustedes si pueden leer nuevamente, van a aprender cosas, muchas cosas profundas y nuevas también. Pero por ahora, yo quisiera que podamos concentrarnos en dos puntos importantes. En primer lugar, la pregunta más importante para cada uno de nosotros sigue siendo, ¿qué pensamos de Cristo? Sigue siendo esa pregunta. ¿Qué pensamos de Cristo? ¿Cuál es nuestro pensamiento hoy en día de Cristo? ¿Cómo es que hemos conocido a Cristo? No solamente eso, sino también qué pensamos de Cristo incluso en medio de la enfermedad. ¿Cuál es nuestro pensamiento de Cristo? ¿Será que Cristo solamente está sentado ahí y no está haciendo absolutamente nada? ¿Será que no intercede por nosotros? ¿Qué pensamos de Cristo, por ejemplo, en la tragedia? Cuando pasa alguna angustia, alguna tragedia, recibimos una llamada donde recibimos una mala noticia. ¿Qué pensamos de Cristo? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Será que Cristo está distante? ¿Cuál es nuestro pensamiento de Cristo en esos momentos? Incluso cuando recibimos bendiciones de parte de Dios, ¿qué pensamos de Cristo? ¿Será que Cristo no tiene nada que ver en esas bendiciones? Incluso en el futuro, ¿qué pensamos del Señor? ¿Qué pensamos de Cristo para el futuro? ¿Será que no tiene nada que ver en nuestro futuro el Señor? Sigue siendo la pregunta para nosotros, ¿qué pensamos de Cristo? Y no podemos nosotros, hermanos míos, tratar de estar tranquilos con tener un conocimiento como al principio de Cristo. Porque cuando hemos conocido al Señor, lo hemos conocido como un Dios que murió por nuestros pecados, que vino para salvarnos y Dios nos ha dado esa fe y el arrepentimiento para que nosotros podamos creer y arrepentirnos. Pero a medida que vamos conociendo al Señor, nuestro conocimiento de Él se supone que tiene que empezar a crecer, que tiene que empezar a madurar y a conocerlo cada vez más y más. Porque no solamente ha sido nuestro Salvador y nuestro Redentor, sino también ahora conocemos que es nuestro abogado, que es nuestro intercesor, que es nuestro hermano mayor, que es nuestro amigo fiel, que es nuestro pastor, que es nuestra roca, quién es nuestra roca ahora para nosotros en medio de la angustia y tantas otras cosas más. Nos falta tanto por conocer a nuestro Salvador. Así que nuestra pregunta sigue siendo, ¿qué es hoy en día Cristo para nosotros? Tenemos que conocerlo cada día más, hermanos. Y yo les animo a que cada día nos preguntemos, ¿dónde está Cristo? ¿Cómo lo percibo a Cristo en estos momentos, en la situación en la que estamos viviendo y en la situación en la que vamos a vivir? ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Cómo podemos percibir a Cristo? ¿Qué pensamos de Él aún? ¿Será que nuestro conocimiento de Él ha mermado, ha bajado? ¿O será que nuestro conocimiento de Él es más grande, de manera que tenemos más confianza en Él? De manera que ya nosotros podemos estar tranquilos porque sabemos que Él es todas las cosas que hemos aprendido. Él es nuestro defensor, nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Él mandó a su Espíritu para que esté con nosotros. Él no nos va a dejar. ¿Será que con esos conocimientos podemos estar más tranquilos, podemos estar con más confianza y con más fe, sabiendo que Él no nos va a dejar, que Él estará junto a nosotros en medio de los lobos rapaces en el cual muchas veces nos encontramos? Y lobos rapaces pueden ser problemas, dificultades, angustias, todas las cosas que a veces nos quieran dañar. Hermanos, tenemos que aprender a que nuestro conocimiento del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, crezca. Les animo y les ruego que crezcamos en el conocimiento del Señor. En primer lugar. En segundo lugar, cuando estudiamos, queridos hermanos, la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, por supuesto, si lo estudiamos con diligencia, es decir, con esfuerzo, ¿no? Porque no de vez en cuando o de mes en cuando, no, sino con diligencia, apartando cada día un tiempo todos los días, un tiempo donde yo me voy a sentar y voy a meditar en la palabra del Señor, dejando al lado muchas otras cosas tal vez, pero yo voy a apartar un día, diligentemente, todos los días, un tiempo para poder meditar en la palabra del Señor. Cuando la estudiamos con diligencia y cuando de verdad leemos y estudiamos queriendo aprender, pero no solamente con diligencia, sino también con humildad,
porque a veces se nos puede ocurrir estudiar la palabra del Señor para poder saber más que los demás, y ese es un motivo completamente equivocado de poder estudiar la palabra del Señor. Pero cuando estudiamos con diligencia, pero también con humildad, sabiendo y diciendo, Señor, muéstrame, necesito conocerte. Muéstrame, Señor, más de Cristo. Cuando estudiamos de esa manera, nuestros ojos espirituales son cada vez más claros, es decir, son cada vez más limpiados. La misma palabra de Dios muchas veces es como un colirio para nuestros ojos espirituales que nos hacen ver cada vez más y mejor la hermosura de Cristo. La hermosura de Cristo. Cada vez que nosotros, hermanos míos, nuevamente repito, meditamos en la palabra del Señor, no solamente leemos por leer, sino que de verdad meditamos, rumiamos, ¿no? Es decir, leemos, incluso después de leer, meditamos y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esto? ¿O qué es lo que puedo aprender de esto? Y estamos meditando y vamos al diccionario y vamos a ver otras versiones. Y queremos aprender exactamente qué es lo que quiere decir. Y vamos a consultar tal vez algunos comentarios, pero no, diligentemente estudiamos la palabra del Señor. En ese proceso, nuestros ojos espirituales son cada vez más abiertos, limpiados. Y eso sirve para que cuando veamos a Cristo en su palabra, vamos a poder ver cada vez más y mejor, y mucho mejor, con más claridad, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Hermosura, el amor profundo de nuestro Señor. Vamos a poder ver un poquito más claro el poder de Dios, la paciencia de Cristo. Y cada vez que veamos y de verdad resplandezca eso en nosotros, vamos a saltar de alegría y de gozo. Y no solamente de eso, el hecho que nos impresione, el hecho de que nosotros veamos la hermosura de Cristo nos va a llevar a adorarlo, a alabarlo, a querer servirlo más, a que no nos importe el problema, que no nos importen las amenazas. Nosotros vamos a seguir estando firmes porque lo hemos percibido cada vez más y más hermoso para nosotros. Él es todo codiciable para nosotros. El problema no es que Él no esté dispuesto, el problema muchas veces es que nosotros no podemos ver con nuestros ojos espirituales y muchas veces no podemos ver con nuestros ojos espirituales porque estamos gastando nuestros ojos espirituales o dedicando nuestros ojos en otras cosas. Así que mientras más, queridos hermanos, podamos meditar diligentemente y humildemente la palabra del Señor, vamos a poder degustar y poder percibir la hermosura de Cristo cada vez mejor y más hermoso para nosotros, más hermoso, más precioso, de manera que nuestra devoción, nuestra adoración también va a crecer y vamos a querer servirlo y vamos a querer adorarlo y vamos a querer alabarlo y cuando estemos en la congregación y estemos cantando, lo vamos a cantar de verdad, con pasión, con amor, con fuerzas, porque hemos conocido la hermosura de Cristo. Vamos a querer servir en su reino, vamos a querer ayudar, vamos a amar lo que Él ama, vamos a llorar por lo que Dios, por lo que Cristo llora, o lo que le lastima, o lo que le duele, nos va a doler a nosotros. Vamos a empezar a odiar lo que Cristo odia, el pecado, la injusticia. Nosotros vamos a empezar también a odiar porque vamos a parecernos cada vez más a Él. Vamos a querer defenderlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida a nuestro Señor, su honor, su gloria y su nombre. Hasta estar dispuesto a poder incluso, si es que así Dios lo permite, dar incluso nuestras vidas para nuestro Señor. Todos los discípulos, los apóstoles que han muerto como mártires en la iglesia primitiva y a lo largo de toda la historia, han muerto, no como obligación, sino estoy seguro que han muerto como diciendo, yo he visto tanto a mi Señor, tan hermoso a mi Señor, he conocido tanto, que me ha amado tanto a mí, que no puedo entender completamente todo lo que Él ha hecho por mí, como yo no puedo dar mi vida por Él. Si después incluso de que yo muera, voy a estar eternamente con Él, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque he conocido a un Cristo cada vez más amoroso, más hermoso,
más apasionado, más poderoso, más justo, más santo, y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que es la única forma, queridos hermanos. Pero si nosotros empezamos a leer, o ni siquiera leer a veces, ¿no? Simplemente de vez en cuando estar leyendo o aprendiendo, cuando nos dé la gana a veces leemos la palabra del Señor, es difícil que podamos conocer a un Dios, a un Cristo precioso y hermoso. Y si no conocemos a un Cristo de esa forma, es imposible que podamos cantar con pasión, con devoción. Es imposible que podamos adorarlo sinceramente. Es imposible que siquiera podamos trabajar para Él. Es imposible que defendamos su reino, su nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos. Pero si conociéramos cada vez más a nuestro Señor, vamos a poder de verdad hacer tantas cosas por Él. Estar dispuesto, como decía Pablo, a poder soportar absolutamente todo, a soportarlo absolutamente todo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Así que les ruego, queridos hermanos, a que sigan. Y si están continuando, meditando, leyendo, estudiando la palabra del Señor, sigamos, nos falta mucho, nos falta mucho, nos falta mucho. El tiempo es corto, pero hay mucho que aprender. Así que aprovechemos, redimamos el tiempo y que Dios nos muestre más a nuestro Señor Jesucristo, más hermoso, más esplendoroso que antes. Que Dios los guarde, queridos hermanos. No se olviden el día de mañana, sábado, tenemos nuestro examen. Así que les animo a que estudien y que pueda ser un tiempo de mucha edificación. Cuídense mucho y Dios mediante, el día lunes nos vamos a estar viendo ya con el capítulo 23 de este libro de Mateo. Bendiciones, queridos hermanos.